Te doy gracias, Señor, por la vida. Gracias por permitirme, Señor, estar aquí compartiendo el día de hoy con mis hermanos. Padre, te pido que en este momento, Señor, quites todo espíritu de distracción, Señor, todo mal corazón, Señor, que no está abierto a escuchar tu palabra, Señor. Retíralo de este momento, Señor. Pon este entendimiento en cada uno de los que vamos a escuchar de tu palabra, Señor. Y pido, Señor, que calle mi boca y que hables tú, Señor, que seas tú y el Espíritu Santo, Señor, compartiendo este mensaje para todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues, hola hermanos, buenas noches. Es de verdad un honor estar por acá con ustedes, poder compartir un poco de la palabra, poder expresarles, ¿no? Esto, pero es algo que ha tocado mi corazón, ¿no? Que Dios tocó mi corazón en este tema y se los quiero compartir de esta manera y va a ser el Espíritu Santo y Dios quien va a hablar a través de esto, de las Escrituras. Quiero comenzar con una pregunta para ustedes que dice, ¿quién es mi ejemplo? Pregúntate a ti mismo, ¿quién es mi ejemplo? ¿Quién ha sido nuestro ejemplo en este momento, no? ¿Quién ha sido quien ha guiado nuestros pasos, nuestro camino? ¿Quién ha hecho que nosotros hayan hecho este edificio con nosotros y lo hayan construido de esta manera, ¿no? Tan alto, tan ancho. ¿Quién ha sido esa persona que ha construido eso? Nosotros cuando hacemos una actividad, ¿cierto? Siempre lo aprendemos de alguien más. Siempre vamos a tener a alguien que nos enseñe a nosotros a hacer las cosas. Incluso desde niños, ¿no? Desde niños nos colocaban a lo mejor el biberón y la mamá siempre nos ponía, ¿no? Nos ponía así el biberón entre las manos. Si queríamos andar en bicicleta, el papá nos agarraba y hasta que pudiéramos sin las llantitas, ¿no? Nos decía, pedalea y no dejes de pedalear. Es más, cuando nosotros entramos a un trabajo, ¿no? Parte de mi vida laboral ha sido instruir, capacitar a las personas para su vida laboral. Y cuando uno va a este tipo de capacitaciones, cuando uno entra a un trabajo nuevo, lo que hacemos nosotros es prepararnos. Primero nos enseñan acerca de la historia de la empresa, posteriormente nos dan las indicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos capacitan acerca del puesto de trabajo que vamos a desempeñar y finalmente nos ponen con una persona que nos enseña, que nos instruye, que es un ejemplo, ¿no? No sé, por ejemplo, los poníamos, dicen ahí, de sombra, ¿no? La persona empezaba a hacer su trabajo, lo hacía, lo llevaba a cabo y tú veías nada más. No hacías nada, solamente veías, observabas lo que esa persona hacía para que después tú lo pudieras hacer y lo replicaras. Y pudieras desempeñar ese trabajo para el cual fuiste contratado. Otra parte donde podemos ver esta situación del ejemplo, ¿no? Es cuando nos mandan a comprar algo. Lo veo mucho, por ejemplo, en el negocio de mis papás. Ellos venden ropa, ¿no? Vestidos típicos, regionales. De repente llegan con un pedazo de tela, ¿no? O un listón. Y es un ejemplo de lo que quieren ellos. Dicen, oiga, ¿tendrá un vestido de este color? ¿No? ¿Tendrán un sombrero de este color de tela? Llegan con un ejemplo. Es lo que quieren ellos para sus vidas. Igual, cuando nosotros, ¿no? Vamos creciendo, nos vamos desarrollando y como humanos nos van instruyendo en el camino, nos van enseñando, nos van formando. Hay una figura muy importante en nuestro crecimiento, que es el padre. Un padre nos va a moldear nuestra comprensión. De acuerdo a lo que ellos nos digan, nos instruyan, Él va a ser el que va a moldear nuestra comprensión hacia todas las cosas.
hacia los problemas, las cosas buenas, ¿no? Un padre te va a decir, alégrate, hoy es un día feliz. También te va a decir, oye, no es correcto lo que estás haciendo y nos vamos a sentir mal. Él es el que va a ir moldeando la comprensión de nosotros. Un padre es un capitán del barco. Es quien va a guiarnos durante ese océano. Sobre ese océano nos va a ir guiando. También tienen ese poder de sembrar semillas. Los padres son los que siembran esas semillas. Las semillas del amor, las semillas de la bondad, las semillas de la fe. Lo dice en su palabra, cuando alguien está en Cristo, ¿no? El fruto del Espíritu viene, ¿verdad? En Gálatas, si me ayudas, por favor. En Gálatas 5, 22, 23, viene el fruto del Espíritu. Y entonces el Padre, estando en Cristo, es quien va a sembrar esas semillas de bondad. Ahí dice la palabra, lo vamos a leer. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, un padre que esté en Cristo tiene esos frutos y puede sembrar esas semillas en sus hijos. Una persona que no está en Cristo se le va a complicar mucho más esa siembra de las semillas de bondad, de fe y sobre todo la semilla del amor. También el padre es el encargado de infundir los valores. Ellos son los que nos instruyen y los que nos infunden esos valores y también lo que es el principio espiritual. Antes, por ejemplo, estaba yo acostumbrado a que únicamente lo espiritual era cuando había una fiesta, ¿no? Y mi papá me llevaba a la iglesia porque había una boda, me llevaba a la iglesia porque había, no sé, 15 años, ¿verdad? 15 años, es lo más común que hay. Y nada más vamos nosotros a la iglesia o me llevaban a mí en lo espiritual, me llevaban a mí cuando había algo de eso. Y yo lo comprendí de esa manera, lo comprendí como si lo espiritual era únicamente para festejar, era únicamente para dar gracias. Igual me llevaban cuando era Año Nuevo, también me llevaban a dar gracias, ¿no? Y les digo, me llevaban porque pues yo no comprendía esa situación. Y los padres, pues bueno, son finalmente quien nos enseña y nos preparan para nuestra vida. Desde pequeños son los que nos van a preparar. Ajá. Bueno, vamos a ver 4 puntos acerca de este tema que les tengo. Se llama Padre, ejemplo para un futuro fructífero. Padre es un ejemplo, ¿no? El Padre es un ejemplo. Lo primero que tenemos que ver es que es la importancia del ejemplo de los padres. Los niños aprenden principalmente todo lo que ven. Los niños aprenden todo lo que escuchan y todo lo que hacen los papás, ¿no? Es más, nosotros como varones normalmente replicamos las acciones de los papás, imitamos a los papás, ¿no? Si el papá, no sé, trabaja con un martillo, el niño ya anda ahí pegándole con algo, ¿no? Si el papá es músico, le andan pegando a los botes. En mi caso, por ejemplo, les cuento, ¿no? Mi papá era comerciante y jugaba yo a vender elotes, ¿no? También me acuerdo con mi hermana que vendíamos elotes. Yo tenía, no sé, bueno, también me acuerdo como 4 años, ¿no? Y ponía los muñequitos que salían de Sonrix antes en las cajitas felices. Bueno, muchos aquí no creo que los conozcan, pero los muñequitos de Sonrix los metía en una tina de agua y esos eran mis elotes. Porque yo veía a mis papás que eran comerciantes y se dedicaban a vender y yo lo replicaba. Cada palabra que decimos, cada palabra que realizamos tiene un impacto en la vida futura de los hijos. También eso es lo que va a hacer que tenga un corazón dispuesto a amar
o un corazón que se bloquea el amor, que se bloquea a compartir el amor. Todo lo que hacemos nosotros con los hijos, eso es lo que va a tener una repercusión en un futuro. La palabra de Dios nos dice en Efesios 6:4, dice, lo voy a leer en otra versión, ahorita lo checamos acá, dice, padres, no provoquéis a vuestros hijos a ira, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice en Reina Valera igual, dice, vosotros padres no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, aquí Dios nos habla acerca de que nosotros tenemos que evitar provocar la ira de los hijos, ¿no? Pero el punto importante aquí es que los tenemos que criar con disciplina y amonestación en el Señor. Desde ahí ya hay un mandamiento que Dios nos hace, que tenemos que instruir a nuestros hijos con disciplina y con amonestación del Señor. Es decir, que todo sea basado en la palabra del Señor. ¿Ah? Esa es la importancia del primer punto. También nos dice ahí en Proverbios 22:6, dice la palabra, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué nos dice esto? Que si nosotros como padres instruimos bien a los hijos, esto va a repercutir para sus hijos, para sus nietos y para otras generaciones. Esto va a ir repercutiendo. No importa que el niño crezca. Si el niño fue instruido y fue instruido en un buen camino, él lo va a hacer con los demás. Eso va a llegar, así llega anciano, él va a continuar. Y él lo va a poder replicar con sus hijos, con sus nietos y con otras generaciones venideras. También, acerca de este punto, el poder que tiene el ejemplo de un padre, pues a mí me gustaría animarlos, ¿no? A que nosotros le demos esa importancia que tiene la figura paterna en los hijos. Ese es realmente el primer punto, que nosotros sepamos y que le demos la importancia que tiene la figura paterna a nuestros hijos. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que escuchan? ¿Y qué es lo que queremos nosotros para los hijos en su futuro? Ese es el primer punto. El siguiente punto que vamos a ver habla acerca del rol del padre en la enseñanza. Porque a veces, no sé, en casa lo dejamos todo para la mamá o lo dejamos todo para la escuela. Todavía me acuerdo, otra de las facetas que viví fue ser docente, ¿no? Y llegaban los papás y querían que el docente, ¿no? Aunque yo daba clases de español, ¿no? Querían que ellos fueran buenos en valores, ¿no? Y decían, bueno, pues tal vez lo podía checar con la maestra de ética, ¿no? De cívica. Yo le doy español nada más, ¿no? Pero los padres quieren, ¿no? Que nosotros como maestros adoptemos esa parte del rol donde ellos deberían de ser los que inculquen los valores, los que tengan ese rol de enseñanza para el crecimiento de los hijos. Y pues eso es cierto, porque la palabra de Dios lo dice en Deuteronomio 6, del 6 al 7, ahí nos exhorta Dios a que nosotros como padres seamos los que el que tenga ese rol de enseñanza. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahí lo dice claramente. ¿Quién es el que le va a hablar de esto a los hijos? El padre. ¿En qué momento? En todo momento. Desde que despertamos, andando en el camino, ¿no? Al acostarse, en todo momento les tenemos que hablar de eso. Y el rol
o la persona que lo tiene que hacer, ahí dice son los padres. No dejárselo a otra persona, ¿no? No dejárselo, o sea, bueno, sí, van a aprender, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, aquí en la escuelita bíblica, ¿no? Les van a instruir, les van a enseñar, pero el mandato ahí que nos da Dios, la exhortación es hacia el Padre, ¿no? Hacia los padres, que ellos sean quien les hablen acerca de estas palabras. Es vital que nosotros involucremos a los hijos a esta parte espiritual. Desde que nosotros tengamos a nuestros hijos pequeños, los vayamos involucrando en las actividades espirituales. Que oremos en familia, que oremos por los alimentos, que oremos ante alguna situación adversa, que oremos por sus estudios, que oremos antes de salir de casa. Es muy importante que nosotros vayamos edificando esa parte espiritual en los hijos desde pequeños. Y pues bueno, aquí hay otro punto donde pues no nada más es decirles, mi hijo, ¿ya rezaste tu Padre Nuestro? Porque así lo viví yo, ¿no? Yo cuando era pequeño me decían, mi hijo, ¿ya rezaste tu Padre Nuestro? Ya reza y ya duérmete, ¿no? O sea, tómate tu leche, te pones tu pijama, te acuestas, rezas y te duermes. Esas eran las instrucciones que me daban a mí cuando yo era pequeño. También cuando soñaba una pesadilla, mi mamá siempre decía, ya tranquilo, ya vete a tu cama, ponte a rezar y ya te duermes, te tranquilizas. Y aquí la importancia del rol de esta parte es que el padre tiene que también hacerlo en acciones con él, hacerlo en la práctica, que no nada más sea una parte donde te digo cómo hacer las cosas, sino que la hagamos en conjunto, la hagamos a la par y lo hagamos en conjunto también como familia. Y pues bueno, esto sería el rol del padre en cuanto a la enseñanza. El tercer punto que vamos a tocar, pues es la parte de criar a hijos que amen a Dios. Otro punto muy importante. Como ejemplo, tenemos que criar hijos que amen a Dios. Es muy importante reconocer que es una bendición y es un privilegio tener hijos. Ser padres es una bendición, es un privilegio. Ya que es una bendición y un privilegio, Dios nos dice, hazlo con amor. Dios nos dice, hazlo con amor. De hecho, quien lleva esta parte ¿no? De inculcar el amor, y una parte muy importante, sí, lo tiene la madre, pero el padre es quien le da el temperamento a los hijos. Es quien lo va a hacer tan receptivo de amor, como también lo va a hacer que carezcan de ese amor, que pongan una barrera y que todo lo hagan de una manera que no debería de ser, ¿no? O sea, que sean como agresivos, que no se dejen querer las personas, ¿no? Que estén a la defensiva. El padre es quien tiene que ver esa parte, ¿no? Donde tiene que instruir con amor. Una de las formas más efectivas para instruir y fomentar la relación personal con Dios es leyendo la Biblia con ellos. Esa sería la principal. Leyendo la Biblia, teniendo nuestros momentos de lectura con los hijos. Hay muchas historias para los pequeños que son historias basadas en la Biblia y que les podemos contar en lugar de un cuento de Caperucita Roja, ¿no? En lugar de un cuento de la Cenicienta. Hay muchas historias, ¿no? Que están incluso animadas, hay videos hasta en YouTube, ¿no? Ahora, yo antes era todo leído, ahora ya veo que los papás, mis amigos que son de generación, nos fuimos una vez a un viaje, la hija de unos amigos tenía apenas 2 años y medio y le ponían puros videos, ¿no? Pero videos esos de Lula Paulín y no me acuerdo qué tantos personajes hay ahora, como los de mi tiempo que era Tatiana y Susha y así les ponían a ellos, ¿no? Entonces, lo mismo hay, pero en lo espiritual, basadas en Dios.
En 2 de Timoteo, en 2 de Timoteo, en versículo 3, capítulo 3, versículo 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y así lo es. Todas las escrituras, todo lo que vemos, sirven para instruir. Si quieren saber algo acerca de, no sé, cómo resolver una problemática, bien aquí. Toda la escritura nos sirve para instruir. El punto es que tenemos que utilizar esta herramienta, utilizarla para lo que fue diseñada, para el propósito que Dios la diseñó, fue para instruir, para enseñarnos, para que podamos nosotros llevar esa vida, ¿no? Entonces, si queremos que nuestros hijos amen a Dios, tenemos nosotros que amar las escrituras, vivir las escrituras, enamorarnos de tal manera que cuando tú hables de ellas, lo transmitas con ese amor. Por ahí el día de hoy recibí ese mensaje, que cuando uno habla de Cristo, o para hablar de Cristo, para hablar de Dios, lo único que se necesita es amarlo. Para que un hijo ame a Dios, necesitamos hablar con ese amor. Y el último punto que tengo es superando obstáculos y desafíos. Un padre es un ejemplo cuando se le presenta un obstáculo o cuando tiene un desafío. ¿Cómo lo enfrentan? Bueno, en Romanos 12:2 nos vamos a ir con la parte, dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Qué es lo que está pasando? Si se dan cuenta, hay veces que la sociedad nos presiona. Cuando nosotros queremos estar en Cristo, la sociedad a veces nos presiona. Nos quiere llevar por llevarte a un lugar, por llevarte a un estatus, por tener esas amistades, por tener ese círculo de amistades, ¿no? Nosotros como hijos, y yo creo que la mayoría lo ha vivido, que para encajar en un grupo social teníamos que parecernos a ellos. Para salir con alguien teníamos que encajar en lo que le gustaba a la otra persona. Para que tú fueras aceptado en un grupo social, tenías que tener cualidades similares. ¿Y qué es lo que sucede cuando nuestros hijos, ¿no?, van por un buen camino y en eso se encuentra ese tipo de amistades, donde lo empiezan a presionar o le empiezan a influir para que se vayan las cosas del mundo? Nosotros, como padres, tenemos que estar preparados para esos obstáculos. Tenemos que saber cómo responder esas preguntas de fe, porque son preguntas de fe que nos van a hacer nuestros hijos y tenemos que estar preparados para poder responderlas. Esas preguntas de fe van a abarcar muchos temas. Van a decir, oye, ¿y por qué ellos sí pueden fumar? ¿No? Oye, ¿y por qué ellos sí se pueden rayar la piel y por qué ellos se pueden tatuar? ¿No? Incluso te van a decir, oye, ¿y por qué ellos en las fiestas sí toman alcohol? ¿No? ¿Por qué ellos sí dañan su cuerpo? ¿Por qué ellos sí pueden? Nos vamos a enfrentar a muchas preguntas y tenemos que estar nosotros preparados para poder responderlas. Normalmente nosotros, cuando hay un obstáculo, va a generar rencor, va a generar ira, va a generar contiendas, va a generar un desapego al Padre. Cuando empezamos a tener ese tipo de contiendas, ¿no? Cuando hay un obstáculo o un desafío y no sabemos cómo resolverlo o cómo resolverles al hijo o responderle al hijo,
va a generar un descontrol, un descontento entre ellos, un enojo. Y es así como ha sucedido todo esto que llevamos a cabo el día de hoy nosotros. Tuvimos un descontento con nuestro Padre, principalmente con nuestro Padre Celestial. Tuvimos ese enojo, tuvimos esa contienda, tuvimos un obstáculo y no supimos cómo pasarlo, cómo superarlo, y nos enojamos con Dios. Tuvimos un obstáculo, nos desafiamos nosotros mismos en querer hacer nuestra voluntad y nos enojamos con nuestros padres terrenales. En 1 Corintios 13, versículos 4 al 7, dice acerca del amor, ¿no? Y nuestros padres, aun cuando nosotros nos hayamos enojado con ellos nos siguen tratando con amor, nos siguen enseñando con amor, siguen siendo ejemplo con amor, nos siguen amando. Porque el verdadero amor de un padre lo dice aquí. Dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Por último dice que el amor también todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El día de hoy, hermano, te voy a hablar de ese padre que ha tratado de ser el ejemplo para ti, que ha tratado de hacer lo mejor para ti, pero que tal vez no tuvo esa instrucción como estamos teniendo el día de hoy o hasta ahora. Tal vez él no pasó por esta situación de entregar su vida a Cristo. Tal vez él no estuvo abrazado de algo espiritual. Pero aún así, él nos ama. Tenemos un Padre espiritual, un Padre celestial, que él nos sigue amando. Nos amará y nos sigue amando. Y a pesar de que nosotros le dimos la espalda, él nos sigue amando. Todo lo ha sufrido, todo lo ha soportado. Ha soportado nuestras groserías, ha soportado nuestro mal humor, ha soportado nuestras rebeldías, ha soportado que nosotros quisiéramos hacer nuestra voluntad, ha soportado golpes. No sé lo que haya soportado ese amor del Padre. No lo sé. No sé lo que esté pasando en este momento en tu corazón, en tu vida. Pero lo que sí te puedo decir es que ese Padre que te está tratando de dar ese ejemplo, lo ha dado con amor y todo lo ha soportado. Con nuestros hijos hay que tener en cuenta que el amor debe ser la clave y la base para enfrentar todos los males. Y bueno, aquí les voy a hablar un poquito acerca de la reconciliación. Hay una definición que encontré, dice, la reconciliación es una restauración de una relación rota, tanto entre personas como entre Dios y la humanidad. Tal vez no tuvimos esta figura paterna que quisimos. Tal vez ese ejemplo que tú querías, que tú buscabas, tal vez ese amor que esperabas, tal vez no lo tuvimos. A lo mejor careciste de esa figura paterna. A lo mejor no tuviste ese arquitecto que edificaba tu edificio. Un padre siempre nos va a seguir a todos lados. Nos va a motivar, nos va a alientar, nos va a dar esa esperanza, esa fe. Hermano, si careciste de esa figura, si el Padre terrenal que tenemos no fue ese ejemplo que esperábamos, no lo culpemos, porque fueron nuestras decisiones también las que nos llevó a esto. Si ese Padre que quisiéramos nosotros, no a nuestra manera, o el que quisiéramos, ese lleno de amor,
de comprensión, de instrucción. ¿No lo tuvimos? Sé tú ese padre. Sélo tú. Rompe con esa cadena. No continuemos con esta cadena. Dice la palabra que aunque fuéramos viejos, ¿no? Nos va a seguir guiando y va a ser fructífero en nuestro camino. Yo te invito el día de hoy, hermano, a que reflexiones y que te hagas esa pregunta. ¿Qué ejemplo, o más bien, cómo quisieras que respondieran tus hijos a esa pregunta? ¿Cuál es el ejemplo que tienes de tu padre? ¿Cómo te gustaría que respondieran tus hijos? El día de hoy tienes esa oportunidad de comenzar, de empezar, de instruirte, de empaparte en escrituras, de seguir una vida en Cristo, de cambiar todos tus hábitos, todo tu entendimiento, de cambiar todo y transformarlo a una vida en Cristo para que puedas instruir y ser un ejemplo para tus hijos y ellos tengan un futuro fructífero. Nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde para hacerlo. En este momento, yo te invito a que te reconcilies con tu Padre Celestial, porque Él es un Padre que tiene todos estos aspectos que vimos, un Padre que te instruye, que sabe cómo hacerlo, que te sabe guiar, que lo hace con amor, que nunca te va a abandonar, un Padre que te va a inculcar el amor a Cristo, un Padre que te va a inculcar el amor en tu vida. Él es tu mejor ejemplo. ¿Cómo puedes llegar a Él? Aquí está todo. Si querías una muestra, aquí está. Si quieres algo práctico, ve la vida de Jesús. Si quieres algo real, voltea a ver a esas familias que están en Cristo. Si quieres ver algo sorprendente, volteate a ver tú mismo y date cuenta cómo has cambiado hasta el día de hoy. Date cuenta cómo Dios ha obrado en tu vida y te ha cambiado. Ya no eres esa persona con rencor, con odio. Ya no eres esa persona amargada, llena de ira, que contesta todo feo. Ya eres una persona que hasta baila, ¿no? Ríe, convive. Dios te ha transformado. Entonces, reconcíliate con Él. Es real, hermano. Reconcíliate con Él. En este momento, yo te invito a que te reconcilies con tu Padre Celestial. Porque Él es un Padre que tiene todos estos aspectos que vimos. Un Padre que te instruye, que sabe cómo hacerlo, que te sabe guiar, que lo hace con amor, que nunca te va a abandonar. Un Padre que te va a inculcar el amor a Cristo. Un Padre que te va a inculcar el amor en tu vida. Él es tu mejor ejemplo. ¿Cómo puedes llegar a Él? Aquí está todo. Si querías una muestra, aquí está. Si quieres algo práctico, ve la vida de Jesús. Si quieres algo real, voltea a ver a esas familias que están en Cristo. Si quieres ver algo sorprendente, volteate a ver tú mismo y date cuenta cómo has cambiado hasta el día de hoy. Date cuenta cómo Dios ha obrado en tu vida y te ha cambiado. Ya no eres esa persona con rencor, con odio. Ya no eres esa persona amargada, llena de ira, que contesta todo feo. Ya eres una persona que hasta baila, ¿no? Ríe, convive. Dios te ha transformado. Entonces, reconcíliate con Él. Es real, hermano. Reconcíliate con Él.